Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a la primera edición del año 2022 de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Hemos vuelto, mi gente. Nosotros volvimos porque nosotros somos fieles y estamos haciendo la tarea. Nos tomamos unas vacaciones, pero volvimos a ir recargados y con toda la información como es para responder todas sus dudas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Deseándoles a todos los que nos escuchan un feliz año y que hayan pasado finosas navidades. Volvemos ahora con el corito histórico, que es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento, por las relaciones consensuadas, consentidas. ¿Por qué? Porque el amor no debe obligarse, o sea, tú no puedes obligar a nadie a que te ame, y mucho menos puedes obligar a otra persona a que haga cosas que no quiere hacer. Entonces, por eso nosotros abogamos por esto, para no terminar espaturrados contra el piso o presos y demás. Porque es como dice esa gente que nosotros escuchamos del género de la hermana República de Colombia, esa gente como Silvestre Dangond, Diomedes, Jorge Celedón y demás, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es correcto, muchachos. Año 2022, año del consentimiento, que lo vamos a seguir recalcando en este podcast, porque bueno, eso es lo que hay. Es un gran valor que ustedes necesitan adquirir y debemos adquirir. Miren, hoy traemos 4 preguntas, que eso está pura ciencia, misterio y locura. Antes de empezar, si esta es tu primera vez escuchándonos, queremos decirte que, bueno, muchas gracias. Esto es Sendo Podcast, que te vas a vacilar, y que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast. En Venezuela ya hay Spotify, muchachos, ya pueden escuchar el corito histórico aquí y todo bien. Y estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí tenemos cajita de comentarios. Pam, pam, te llegas ahí y nos dices qué te pareció, también nos dejas tus dudas, todo lo que tú quieras. ¿Qué más nos queda, manao? La página web muy importante, porque allí tienen el canal directo con nosotros para dejar preguntas para esta bella sección. Ustedes entran a la página web www.elcoritohistórico.com. Allí van a la sección de Chayanne se llama Elmer, y una vez estén allí, previo registro, o sea, simplemente se conectan con su cuenta de YouTube, de Google, como sea, pueden hacer sus preguntas. Y por favor, traten de que sea entendible, que sea corta, y primero fíjense, ya respondimos, porque pasa mucho que hay preguntas repetidas. Entonces, antes de preguntar, por decir algo, ¿el secuestro de Estefano en Caracas? Pana, ya esa la respondimos. Primero, ponga en Google corito histórico de Estefano y te va a salir. O sea, traten eso para que no repitamos las cosas y, sobre todo, tengan resueltas otras dudas por allí. ¿Qué más? ¿El mío? No, bueno, eso, lo de las preguntas, ya nosotros estamos ready aquí. Algo importantísimo, en la sección de la descripción del video en YouTube está la fuente donde nosotros sacamos esto, para que ustedes amplíen toda la información que quieran sobre estos temas. Mira, vamos a empezar, que quiero ya lanzar todo esto, toda esta tarea que hice. Estoy ansioso. Dale, pues, para empezar de una vez este primer Chayanne, manao. Mira, adelante. voy a poner el alma en el ruedo con esta, porque aquí pregunta Luis Andrés Colmenares. Él dice, ¿cómo era el beta de Pérez Jiménez y la horchila? Oye, eso está profundo, enviado. Es una ciencia que yo voy a desatar aquí, enviado, porque tú sabes que dentro de las tantísimas cosas que se dicen sobre Pérez Jiménez, que bueno, muchas son verdad en general, está el tema de la horchila.
¿Por qué? Porque según, bueno, en general, cuando vamos lo que se dice completamente es que, mira, Pérez Jiménez se lanzaba una rumba ahí en la Horchila y se llevaba unas mujeres y allá eso era una fiesta swinger en la Horchila. Eso era pura locura. Entonces, ¿qué hay de cierto con esto? Bueno, también hay una caricatura muy famosa que salió en donde sale Pérez Jiménez montado en una moto con un huevo grandísimo persiguiendo una mujer desnuda. Carajo, pero que lo cuentes. Entonces era como que, diablo, pero Pérez Jiménez, ¿qué hacía en la Horchila? ¿Vale? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, fíjate, vamos a aclarar este asunto, qué es lo que pasó ahí. Primero, que la Horchila, esta isla que está allí, eso para 1938 pasó a ser de las dependencias federales, o sea, ya cuando crean lo de las dependencias federales y todo esto, lo meten ahí, y ahí vivían alrededor, en los años 50, alrededor de 120, 130 personas. ¿Qué pasa? Estas personas, cuando vieron ahí que era senda isla, la verdad, estas personas que vivían ahí fueron desalojadas para hacer el proyecto que es la Horchila, o que terminó siendo la Horchila hoy, que se supone que ahí hay una casa presidencial, una casa vacacional y todo el asunto. Que allá hay una villa bacanísima. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con el tema sobre las actividades de Pérez Jiménez en la Horchila, los coritos sanos que hacía Pérez Jiménez en la Horchila, según incluso lo llamaban horchilero. Entonces, fíjate esto, él mismo, Pérez Jamones, dice al respecto lo siguiente, te voy a dar varios takes que llaman los jóvenes ahorita, o varias citas por ahí de Pérez Jiménez, apreciaciones que él lanzó sobre este tema de la Horchila. Lo primero, a la Horchila no se iban a cometer actos contra natura. Allá iban las damas que querían ir y no iban en muchas oportunidades con propósito de fornicación. Iban para la playa nada más, o sea, las montabas en el avión, en el helicóptero, les pagabas todo y decía, no chica, pero usted puede ir cuando tú quieras, o sea, aquí solamente vamos, tú sabes, hacer un corito sano, coño, pero bueno, quieres engañar. Pérez Jiménez, él dice eso y decía, muchas veces iban, las pasaban bien y no se acostaban con el presidente ni con ninguno de los acompañantes. Eso de la Horchila fue una leyenda. A la Horchila iban voluntarias. Ok, bueno. Él dice podemos darle beneficio de la duda. Van voluntarias, ok. Otra más. Algunas damas, graciosamente, dicen, yo estoy disgustadísima con Pérez Jiménez porque nunca me invitó. Otra más sobre la Horchila de Pérez Jiménez. Él dice, ahí no se iba a corromper menores de edad, ni a practicar actos de lesbianismo ni funciones homosexuales. Ya va, o sea, has estado citando a Pérez Jiménez por cerca de 2 minutos y ya ha dicho como 3 veces que ahí no se hacían mariqueras. ¿Oí bien? ¿O dijo eso que ahí hay 0 mariqueras? O sea, está Pérez Jiménez en modo Elías Sayeg. En modo Elías Sayeg. Mira, a la Horchila eso era 0 mariqueras allá. Lo dijo al principio con lo de los actos contra natura y todo eso, y que iban damas que querían ir. Y aquí dice explícitamente que para allá, mira, 0 maricoteo. Chamo, y lo dice de todas las maneras. O sea, este es como un señor Mauro, pero más culto. O sea, viene diciendo, sí, marico. No, dejen la mariquera. Aquí no. Este tipo dice, lo digo, no me avergüenzo de ser horchilero. Otra más. En cuanto al asunto de la motoneta, ¿sabes? Lo de que se montaba en una moto y perseguía a las mujeres desnudas por ahí. En cuanto al asunto de la motoneta, es una cuestión absurda. ¿A quién se le ocurre soltar a una dama desnuda y luego perseguirla en una motoneta? ¿Para qué salir a perseguir a una mujer para realizar un acto que se desarrolla con mucha más comodidad en un recinto cerrado? Oye, es una buena defensa de sí mismo. O sea, él dice como que, mira, porque yo estoy presionando a una mujer que yo me quiero coger. Si me sale más, si me sale mejor decirle, chama, vente para la pieza, nos tomamos un champán, nos comemos un fuet. No. O sea, ahí sí me estás convenciendo. O sea, eres un tirano de mierda, pero me estás convenciendo, Pérez Jiménez. Sí, es como que, pero porque yo voy a perseguir a una mujer en una moto si le puedo decir vamos para la pieza. Entonces, aquí, esta es la última que voy a lanzar sobre las apreciaciones o la defensa de Pérez Jiménez sobre el asunto de la Horchila.
Y es, no me arrepiento de Lorchila porque allá no se iban a cometer actos contra natura. Recalca. Y dale, coño, pero que tremendo peo contra la maricona que tiene Pérez Jiménez. Sí, recalca. Y dice, allá fue mucha gente con el plan más honorable. Desembarcaban allá, iban a bañarse, se divertían y regresaban. Otras veces iban damas y podía resultar lo que es normal entre hombre y mujer cuando se encuentran en una situación propicia y en un ambiente agradable. Oye, Pérez Jiménez, pero eso suena como a consentimiento. Oye, sí, o sea, Pérez Jiménez podrá ser un gran reo de peculado, un hombre que cobraba comisiones y sobreprecios, un torturador de derechos humanos, pero un torturador, violador de derechos humanos, un golpista, pero oye, Pérez Jiménez tiene consentimiento, o sea, ¿qué panas? Está mal ser todo lo que mencioné anteriormente, pero el consentimiento sí está bien, o sea, una característica buena que tiene Pérez Jiménez, crea el consentimiento con las bellas damas. Sí, o sea, vale. bien ahí, por primera vez digo, bien ahí Pérez Jiménez. Sí, en eso pueden tomar esa lección del general Pérez Jiménez, porque, bueno, a mí me pareció muy interesante esa parte que cuando iban damas, podía resultar lo que es normal entre hombre y mujer cuando están en una situación propicia y un ambiente agradable. O sea, cuando las condiciones lo ameritan así y el ambiente, como dicen los jóvenes, además se presta. Entonces, sí, bueno, sí se da, eso, pues, como diría Zion. Como diría Zion, exactamente. Entonces, bueno, Luis Andrés Colmenares. Esto es lo que hay con Lorchila. A Lorchila se decía que para allá iban, no, para allá llevaban menores, para allá iban a violar mujeres, allá abusaban de las mujeres. Pero Jiménez dice, allá iban voluntarias, el consentimiento, y nos bañamos en la playa, no perseguíamos mujeres, porque para qué las vamos a estar persiguiendo si, oye, vamos a la pieza. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos una lección, mira, de un Pérez Jiménez bastante... Bueno, partidario del consentimiento, como nosotros, se ha acercado a nosotros Pérez Jiménez en esto. Sí, en todo lo demás sabemos que es un despreciable, homofóbico, corrupto, pero por lo menos está cerca con consentimiento, así que vamos a rescatar eso, porque eso también se trata a veces del corito. O sea, rescatar cosas agradables de gente despreciable absolutamente. Exactamente, así que bueno, esa es la que hay, muchachos. Javier, desata esa ciencia que tú traes ahí. Bueno, aquí venimos con lo siguiente. Saludos, Panalis. ¿Cómo es el beta de Carlos Andrés Pérez regaló un barco a Bolivia? Esto lo pregunta Manuel Durán, coño, el pana que nos administra la página web del Corito Histórico. Pero ¿cómo así, líder? Manuel Durán, tú estás descarriado 115 veces. O sea, ¿cómo tú vas a venir a desatar esa ciencia, esa pregunta? Javier se va a transformar en otra dimensión. Manuel Durán es, como digo, Javier, el muchacho del sistema, el nominal para discusiones objetivas y de la página del Corito Histórico. Nuestro muchacho del sistema es oficial. Exactamente. Usurpando el puesto de hostioso, pero... Háblale ahí, pues, a Manuel. Diablo, esa pregunta, líder. Bueno, esta tremenda pregunta tiene la respuesta y es que, sí, esa cuestión ocurrió. Y esto fue, primero, era parte de esos muchos gestos de solidaridad latinoamericana que tuvo Carlos Andrés cuando andaba en esa onda de ser el líder del tercer mundo. Es decir, Carlos Andrés estaba en una onda que él quería hacer algo así como Mandela. Quería ser, no, yo soy el líder de América, el que ayuda a todo el mundo, el que apoya las causas justas. Y bueno, esto era un tema que, mira, yo lo confundía muchísimo con el caso de Sierra Nevada. Pero resulta que, aunque están relacionados, no es lo mismo. No se trata de Sierra Nevada. Cuando tú me hablas de barco y Carlos Andrés, yo pienso en Sierra Nevada. No. O sea, es una causa que está unida a esta, pero el barco que se le dio a Bolívar no era el Sierra Nevada. El Sierra Nevada era otro tema. Pero entonces, vamos al punto. Por los años 70, la República de Venezuela compró un barco. Un barco al que se llamó Ciudad de Barquisimeto, al cual después se rebautizó como Libertador Simón Bolívar. Esto era un gesto para regalarse a Bolivia como una forma de decirles que ellos apoyaban la causa boliviana de la salida al mar, que es algo así como el tema del Esequibo en Venezuela. O sea, esa causa territorial irredenta, porque como los bolivianos perdieron la guerra del Pacífico con Chile, eso resultó en que Chile se agarraba todo lo que era su costa y bueno, por esa razón es que Bolivia es como... lamentablemente, como los violadores, no tienen derecho a amar. Y perdón por el chistecito.
Pero mira, pero ese regalo también parece una jodedera. Es como que Bolivia, te quedaste sin mar. Aquí te tengo un barco en símbolo de que tú mereces el mar. ¿Qué es esto? Vale, es como que te quedaste mocho, te voy a regalar este reloj. No, te perdiste las piernas, te voy a regalar unas Jordan. ¿Cómo estás? Exacto, te gustaban las retos, toma tu Jordan en símbolo de que tienes derecho a unas prótesis. No me hagas esto, Carlos Andrés. Bueno, pero era una cosa porque Bolivia también apoyaba a Venezuela en la causa del Esequibo y vaina. O sea, era como un gesto de, no, vamos a darle esto reciprocidad y tal, claro. Sí, pero también pasaba que Bolivia, sí, nos tienen mar territorial, pero Bolivia usa puertos extranjeros para descargar sus mercancías. Igual que lo hacen muchos otros países sin mar, porque por ejemplo, Paraguay, que no tiene mar, ellos usan el puerto de Santos en Brasil para descargar sus mercancías. O sea, las pasan libres de impuestos y flete directamente de su país usando el puerto de Santos. Y Bolivia en ese entonces usaba el puerto de Rosario, allá en Argentina. Y el barco se lo dejaron ahí, o sea, lo llevaron para el puerto de Rosario. Y bueno, ese barco nunca navegó según registros. Entonces allá es lo que está como raro. Ok. Porque ellos dicen, ya va, pero tenemos un barco que no navega esta gente. Hay algo ahí. Sin embargo, esto, o sea, para que vean la magnitud de lo que fue el caso de Sierra Nevada, este detalle del barco regado a Bolivia pasó debajo de la mesa frente al gran caso que fue el Sierra Nevada. ¿Qué fue eso? Bueno, resulta que el barco Ciudad Barquisimeto, posteriormente llamado Simón Bolívar, se compró sin licitación. Es decir, no sé si los procedimientos requeridos para que el Estado compre las cosas. O sea, que eso tiene que revisar, llevar una comisión, se revisan presupuestos a ver cuál sale más barato, cuál le va a dar más beneficios y demás. Y Sierra Nevada también pasó lo mismo. ¿Pero qué era Sierra Nevada? Bueno, el Sierra Nevada era un barco que se compró, era un barco frigorífico. Es decir, era para almacenar cosas como carnes, mantener cadena de frío en transporte y demás. Es un barco que se llamaba primero, su nombre era el Rackniberg, pero cuando lo compró a Venezuela, se le cambia el nombre a Sierra Nevada, en el año de 1977. Ese barco llega ahora como Sierra Nevada a Venezuela, llega con una carga de pollos congelados para resolver problemas de abastecimiento en Ciudad Bolívar. Es un problema con el abastecimiento de carne, para almacenar comida y eso, entonces se llevó el barco para allá para que esté fondeado en Ciudad Bolívar y de esa forma resolver ese problema. Y bueno, pasaba eso, que el barco se compró sin licitarlo, sin procedimientos ni nada de eso. Es decir, ya eso por lo mínimo levantaba sospechas. Claro, eso está raro. Y por lo máximo, bueno, corrupción. Entonces, bueno, ya ese es el primer error, que se compró esa vaina así sin control. Pasaba que las cosas funcionaban, o sea, el barco estuvo allí, cumplía su función, pero pasó ahora la venezolanada. A ver. Resulta que el barco tuvo un accidente el día 17 de diciembre de 1977 aproximadamente. Ya va, entonces ya estamos hablando de que todo este asunto de los barcos fue en el primer gobierno de Carlos Andrés. Es correcto. Y entonces pasa que el barco lo chocan y queda bastante dañado. Entonces termina mandándolo a Ciudad Bolívar, a un muelle, y se queda ahí inútil, o sea, nunca lo repararon. Entonces pasaba que empiezan a hacer preguntas de que, este buque lo chocaron y no ha navegado más. Pero ¿por qué se terminó de pudrir este buque? Se empezaron a hacer las preguntas de, ¿dónde se dio este buque? ¿Por qué chocó? ¿Esto de verdad estaba destinado para lo que se había planteado? ¿Por qué estamos haciendo tantas preguntas? O sea, ¿qué nos están ocultando? Hasta aquí se llegó a las preguntas importantes. ¿Quién hizo la licitación de ese buque? Y sobre todo, ¿quién autorizó todo esto? Entonces se prenden las alarmas y ya como una bola de nieve, esto ya fue al final del gobierno de Carlos Andrés, eso termina de estallar con el gobierno de Luis Herrera en el año de 1979. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que primero cambió la composición del Congreso, ya que ahora Copey conserva cierta mayoría, ahora está en la oposición, y entonces Luis Herrera había llegado con el discurso de dónde están los reales, y entonces aquí es una buena forma de hacer esa pregunta, ¿dónde están los reales? Entonces pasa que ahora el ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela, que era Leopoldo Díaz Brusual, tuvo la información de que se puede revisar las cuentas y vio que se pagó dinero de más para adquirir ese buque, es decir, que había un sobreprecio. Además lo compraron con sobreprecio, pero eso está más raro. Claro, sin licitación, por eso es que hacen licitaciones, para evitar esas cuestiones, pero como se hizo sin eso, se habla de que hubo un sobreprecio. Entonces eso después
llega a la comisión de ética de AD, y en AD ellos dicen como que, oye, esto sí está raro. Y después pasa ahora al Congreso, y es una comisión que inicia el 1 de noviembre de 1979 a averiguar, a chequear qué estaba pasando, y entonces empieza a hacer las preguntas, interrogan a Carlos Andrés Pérez, a Luis Álvarez Domínguez, a José Andrés Octavio, que era excontralor, y entonces la gente ve como que ya va, aquí de verdad se saltaron un poco de pasos, y aquí por lo mínimo Carlos Andrés Pérez es responsable, porque un presidente no puede no saber lo que está firmando, no puede saltarse estos procedimientos. Y entonces ahora, aprobado el informe en comisión, se lo mandó al Congreso. Y el Congreso debía establecer, según lo que se había dicho en la comisión, responsabilidades políticas, administrativas y moral de los implicados. Es decir, podía de esa manera, hasta con responsabilidad administrativa, establecer que Carlos Andrés Pérez quedara inhabilitado para volver a lanzarse como presidente. Y entonces aquí se asumía que eso iba a pasar, porque Copey estaba listo para degollar a Carlos Andrés. Y también asumían que la izquierda votaría junto, y bueno, chao Carlos Andrés. Pero pasó que se llega a la votación por separado de responsabilidades, y se aprobó la responsabilidad política de Carlos Andrés Pérez, por 132 votos a favor contra 102. Y las otras responsabilidades, la de responsabilidad moral y responsabilidad administrativa, sorpresivamente salieron negadas. ¿Así? ¿Y cómo lo logró? Bueno, la responsabilidad moral se lo negada 119 votos a 111. Y la administrativa, 115 votos a 113. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que aunque Copey votó en bloque, pasó que sorpresivamente la izquierda en su mayoría votó en contra. O sea, dijeron no. ¿Y qué era la izquierda? Bueno, ese tiempo era el MAS, el MIR, el MEP y demás. ¿Representados en quiénes? En diputados como, por ejemplo, Moisés Moleiro, Américo Martín, Guillermo García Ponce de los comunistas, Estrofes Marcano del MIR, más a Zavala incluso. Es que o sea, después... la izquierda rescató a Carlos Andrés. Sí, y bueno, el principal voto, el último voto que decidió la vaina, José Vicente Rangel. Hasta José Vicente rescató a Carlos Andrés. Sí, pues esto es, digamos, el meme ese de la peor persona que conoces termina teniendo la razón. O sea, porque aquí José Vicente lanza un argumento que, si lo vemos bien, tiene razón. José Vicente dijo, el Congreso no tiene atribuciones para fijar una responsabilidad de carácter administrativo, porque eso es competencia de la Contraloría General de la República. Y mira, constitucionalmente, si te baja la ley, o sea, si vas con un abogado, sí, eso pues, es verdad. Tiene todo el sentido del mundo. Ellos no tenían por qué servir de inquisidores. En todo caso, tenían que decir a la Contraloría y a los tribunales que hagan lo que tengan que hacer. O sea, eso se vio como un linchamiento y José Vicente dijo como que, mira, yo no voy a participar en esto. Aunque también se habla de que este apoyo de la izquierda se debió a todo lo que fue el apoyo de Carlos Andrés Pérez a la causa de los sandinistas en Nicaragua. Porque como Carlos Andrés se había metido duro en ese peo y esa gente era muy aliada de toda la izquierda venezolana, ellos vieron como que, coño, no, tenemos que pagarle de alguna manera a Carlos Andrés todo lo que hizo por los nicaragüenses. Y coño, por más que sea, lo hizo él. O sea, eso no lo iba a hacer los copellanos. Él fue el que ayudó a esa gente. Entonces, coño, vamos a hacer el coro de lucha a Carlos Andrés. Aunque claro, otra parte de la izquierda también hizo como que, ya va, ¿qué vaina es esta? Porque, por ejemplo, Teodoro Pekov dio un rabia cuando escuchó eso. Okay. Y se habla de que ahí fue como que empezó el peo entre Teodoro y José Vicente. Hasta el punto de que en la siguiente elección creo que no fue candidato José Vicente por el MAS. Mira, pero tú sabes que esto es bien interesante porque estamos hablando de que son dos casos diferentes, son dos barcos, pues en el caso de Carlos Andrés estamos hablando de dos barcos y se suele asociar mucho el Sierra Nevada con el gran caso de corrupción, que es el regalo a Bolivia, y no fue así, no fue el Sierra Nevada lo que le regalaron a Bolivia, sino este buque de Simón Bolívar. A mí también me sorprendió muchísimo, o sea, yo lo asumía que todo era la misma causa, pero no, son dos cosas distintas. Igual de escandalosas, pero obviamente lo que hizo más escándalo allí fue esa cuestión del Ragniverd Sierra Nevada, por todo lo que implicó.
Claro, básicamente con el Sierra Nevada, bueno, sí, como tú dijiste, ocurrió la venezolanada. Llegó ese buque y fue a navegar, se rompió, diablo, y resulta que eso lo compramos de la manera más incorrecta posible. Nadie hizo licitación, nadie revisó nada, eso se lo pudieron haber comprado a cualquier tipo por ahí, sí, yo lo tengo barato. Y lo compraron incluso, Y sobre todo le dejaron perder, o sea, es un poco como lo que uno ve con el chavismo hoy, con cosas como sí. Pudrival o el montón de carne que deja perder los bolechicos, o sea, algo similar, pero en ese entonces fue un escándalo porque, bueno, había como que más formas y no se robaba tanto, digamos. Impresionante y también, bueno, es un caso muy impresionante en general porque, sale la izquierda salvándolo, sale José Vicente y que, oye, pero eso no te compete a ti, mi pana, eso de la competencia moral, Exacto, o sea, es un caso tan complejo que uno termina dando la razón a José estamos Vicente. locos. Eso, Imagínate. bueno, bien, bien interesante, muy buena pregunta de verdad y mira, una ciencia, un misterio, una locura lo que ocurre ahí con Venezuela. Yo te voy a lanzar la otra que yo tengo, Manao. Arrecia ahí, enviado. Esta es de índole musical, imagínate tú. Oh, Fíjate, nos vamos a meter en las aguas musicales. Tú sabes que, bueno, nosotros somos unos fanáticos de la música. Aquí pregunta Jesús Sanguinetti. Él dice, épale, panas, mi pregunta es sobre la música de la época independentista. Ya era el joropo, la música del llano. Viajaban los soldados con sus instrumentos, su vaina. ¿Cómo era eso? Y esto a mí me pareció muy interesante porque, bueno, básicamente el asunto de las tradiciones o las tendencias de las épocas, siempre esto es igual. Siempre esto ocurre como lo podemos ver ahorita con la música que está de moda y todo esto. Entonces, fíjate, el asunto con la música de la época de la independencia comienza con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, porque es cuando se pone de moda un género llamado la canción patriótica. claro, o sea, porque eso fue, digamos, uno de los estallidos de nacionalismos en Europa, porque se empezaron a alzar todo el mundo, o sea, se alzaron, o sea, sí, se alzó Francia también, pero después se fueron alzando que sí, los holandeses, los polacos, y esa gente obviamente se inspiró en nacionalismo para componer también músicas. Claro, entonces la canción patriótica, bueno, era un género que hablaba básicamente del pueblo y la virtud del pueblo para gobernarse, la república, la libertad, todos los valores del hombre, los derechos del hombre y todo este asunto. Y entonces, bueno, de eso se trataba la canción patriótica. Y cuando las guerras napoleónicas arrecia lo que te llamaban el demonio corso en Europa, entonces cuando se llega a España, llega entonces la canción patriótica al español. Mm, Y salen las canciones en contra de los franceses protestando por la ocupación y todo este asunto. Y bueno, esto se pega tanto allá en la península, la gente la cantaba por ahí y tal, unas canciones de protesta, como también en América. ¿Por qué? Porque cuando la gente llegaba de allá para acá, que traía las noticias, decía, mira, pasó esta vaina, Napoleón llegó allá, puso al hermano, están cantando esta canción están de moda. O, o sea, era como ese pana que llega, mano, me traes unos CDs de allá de Dominicana para que los escuches. Y te ajá, trae tu vaina del Alfa, del Cherriscón y todo eso. exacto. Entonces, en aquellos tiempos llegaban, hermano, no, eso ya está prendido, la guerra, la vaina, lo que hay es la revolución, y estamos escuchando y cantando es esto. ¿Qué es esto? No, bueno, unas canciones patrióticas, pues todo era en contra de la ocupación francesa en España, pues. Entonces, bueno, en ese sentido, llega la canción patriótica a estas tierras y la primera de la que se tiene por ahí un registro de las primeras canciones patrióticas acá en Venezuela fue la llamada Caramañola Americana. Claro, José María España y... Esa es la conversión de Wally España, correcto. Claro, en los documentos que se decomisan ahí de la conspiración de Guali España encuentran unas canciones y ahí está la Caramañola Americana, que es un cover de la Caramañola francesa, que es el original. Mano, no tenía idea de eso. Chayanne se llama Elmer, es un cover. Claro, nuestra primera canción americana fue un cover. Eso es como esta cuestión del reggaetón y la cuestión que el dembow, 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 eso es, Claro, lo tradujeron, un cover que hicieron aquí. El general hizo unos covers. claro. Entonces, luego, la primera canción patriótica de la que se tiene registro por ahí, o digamos de la que más se pegó aquí, es la que escribe Andrés Bello junto a Cayetano Carreño en la música, la de Caraqueños, otra época empieza. Ah,
O sea, ese fue el primer hit. Ese fue a los primeros tipos que llegaron aquí, que ese fue Renato Capriles. Sí. Y bueno, y pegó su propio flow de canción patriótica en Caraqueños, otra época empieza. Que además, años después fue candidata también para el hecho que no te debería ser el himno. Cuando estaban en el hecho de sí, eso fue mi primer me rehuso. Exacto, eso se puso muy de moda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza la cuestión de bueno, también está el Gloria al Bravo Pueblo, que fue una canción patriótica, pero tú sabes que es interesante porque en el año 1868 aproximadamente, en el periódico El Federalista, se publica el himno nacional completo, porque tú sabes que el Gloria al Bravo Pueblo, no sé, ya lo comentamos en un episodio de los símbolos patrios, lo instala Guzmán Blanco, y cuando lo van a poner tuvieron que editarlo, y en el periódico El Federalista ponen la versión completa, y cuando lo ves, habla sobre defender los derechos de Fernando VII. Ah, oh, carajo, que vamos a estar defendiendo ese relitranco de Pargo. Entonces era una canción realmente que decía cosas como pensaba en su trono que el ardid ganó, refiriéndose a Napoleón y todo. Obviamente esto. Ahí no entraba lo del pobre en su choza de libertad pidió, porque esas vainas no sonaban bien para una revolución de burgueses y vainas. O sea, esas vainas se las pusieron después como para incluir a la gente, sobre todo por las ideas liberales de Guzmán Blanco. Claro, darnos duras leyes, el usurpador. Claro, el usurpador era el que está allá. Claro, Bonaparte. En España, claro. Entonces, bueno, dice que aguardáis patriotas, hijos de Colón, marchar tras nosotros y viva la unión. Entonces, luego se edita y, bueno, tenemos nuestro himno nacional de ahorita y todo eso. Y estas eran las canciones patrióticas pegadas ahí en el momento en que aquí empieza la efervescencia de la independencia. Pero ya cuando empieza la pelea, cuando empieza la guerra, cuando la cuestión se convierte en patá, con fu, piedra y botella, realista versus patriota, la cuestión se vuelve una tiradera. ¿Cómo es la vaina? Hay un beef, hay un beef, por lo menos para el año 1812, se cantaba en el bando realista unos versos que decían: Miranda debe morir, Rocio ser decapitado, Arévalo consumido, Espejo descuartizado. Mano, eso es más que una tiradera, eso es que se dijiste en voz de Tupac. Eso es que si las vainas que cantaba Héctor el Padre antes de meterse a la iglesia. Eso es zarzaparrilla, me quedé con el banco. Tito y Héctor, vale. Claro. Mataron un inocente. Coño, ya los tipos se habían puesto violentos en las líricas. Y entonces la cuestión se convirtió en los realistas cantan esto y bueno, los patriotas le responden con esto, o al revés. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de uno de los realistas, o sea, un canto realista, dice: maldigamos la vil ley que a independencia convida, defendamos cetro y vida de Fernando nuestro rey. Que viva nuestro virrey Morillo Enríquez Morales, gobernador oficiales y toda su invicta tropa que vinieron de Europa a remediar nuestros males. Eso cantaban los realistas. Cantaban los patriotas, los llaneros, esto es la época de Morillo y todo esto. Cantaban los tipos de Páez. Bendigamos la gran ley que a independencia convida, destruyamos cetro y vida de Fernando intruso rey. ¿Qué quiere decir virrey, Morillo Enríquez Morales, gobernador oficiales y toda su indigna tropa, sino ladrones de Europa que duplican nuestros males? Ahí le lanzaron una respuesta, como diría Tego Calderón, en el mismo flow y en el mismo son. Le dijo: yo rapeo mejor que tú, ya está en tu mismo beat, cabeza de verga. Ajá, en tu mismo, claro, aquí lo hacemos mejor, hermano, escúchala. Entonces, así eran como iba la música y eran cantos que se lanzaban. Bueno, el tema de los instrumentos era normal en los ejércitos, los tambores de la guerra y todo esto. Incluso Bolívar lo menciona en aquel discurso en donde está puteando a Piar, que dice que Piar llegó en San Félix detrás de los últimos tambores. Bueno, porque iban lo que llaman los tambores de guerra y todo esto. Pero estos carajos entonaban sus canciones patrióticas, que fue lo que estuvo pegado hasta que, bueno, ya consumada la independencia luego, ya vendrían otras cosas. Pero así era la música desde, bueno, la Revolución Francesa, y así llegó aquí y así se pegó. La vaina se convirtió en una tiradera. Así que aquí son raperos y eso de toda la vida, contrapunteo de toda la vida. Sí, no, si lo vemos bien, o sea, es una tradición que ha perdurado. O sea, imagínate, desde las canciones patrióticas al rap y al trap. Al curso de los mamadores de pipí, imagínate tú.
Imagínate cómo el momento más vergonzoso de la historia de la historia cultural de Venezuela tiene origen en algo tan importante como la guerra de independencia. Para que vean las Claro, conexiones que se hacen aquí en el Corito, panaderías. así mismo. Arrecia tú ahí, Ok, manao, pa' para ver, cerrar vuelve el pana Luis Andrés Colmenares. Este pana que es no vale. vive aquí donde yo vivo, en el estado de Sajonia, en Alemania. Solo que vive en la capital, en Dresde. Así que vaya un saludo para allá. Luis Andrés se lanza altas Sí, preguntas. ok, ahora, panas, ¿cómo estaba distribuida la economía sobre el territorio en la época de independencia? Después de escucharlos, mi impresión es que las grandes haciendas estaban entre Valencia y Oriente y lo demás era un peladero. La respuesta a esta pregunta en detalle, o sea, si quieres conocerla más, se encuentra en la obra del autor Federico Brito Figueroa, que es como el gran historiador económico de Venezuela, sobre todo el periodo que vamos a hablar, de la colonia, hasta el punto de que su tesis doctoral se llamó La estructura económica de la Venezuela colonial, que está publicada. Y bueno, volviendo al tema concretamente. Hablar de Venezuela como un peladero está en lo cierto, porque incluso hasta el día de hoy no es que nuestro país tiene una densidad de población así bien distribuida, porque si tú revisas los mapas de población hoy y de ingreso, economía y todo eso, la población está concentrada más que todo en lo que llamamos el cinturón norte central costero. Es decir, lo que es todo lo del Caribe, o sea, Aragua, Vargas, Caracas, Miranda, el norte de Anzoátegui, Sucre, es donde está la mayoría de la población venezolana si lo revisas bien los censos. Y bueno, eso tiene que ver por las mismas razones por las cuales la densidad de la población en la colonia era similar. Porque los datos que arroja Brito Figueroa, que uno revisa, yo revisé por ejemplo en el libro de John Lynch sobre las guerras de independencia latinoamericanas, Brito Figueroa arroja que en el año 1790 Venezuela estaba formada por grandes ranchos y plantaciones, donde precisamente los más poblados eran los que estaban en la costa. Sin embargo, Brito Figueroa también menciona que había una gran concentración de ganadería, actividad ganadera, en la zona al sur del lago de Maracaibo. ¿Qué había allí? Bueno, esa era una zona donde se criaba ganado para exportar, o sea, se exportaba ganado vivo, cabezas de ganado en pie. Pero también se exportaban cueros y otros derivados. Eso desde Occidente, o sea, sur del lago de Maracaibo, vacas para tirar para el techo y para exportar. Pero también, ya en la zona de los llanos de Occidente, Apures, Barinas, también había actividad ganadera, que es la razón por la cual uno ve que tanto de la independencia, previo a su entrada a la guerra, se desarrolló en la zona como peón, como ganadero. Vemos el caso de José Antonio Páez, el caso de Lara. Jacinto Lara, que también andaba por todos esos lados. Bueno, el mismo Bobes que, bueno, estoy por allá y se dedicó también a la actividad ganadera por la zona. Claro, Calabozo, o sea, todo lo que era los llanos, eso era zona de ganadería. O sea, ya había bastante ganado cimarrón y era, bien podías trabajarle a un hacendado o coño, ponerte casa ganado cimarrón y venderlo por ahí. También la ganadería no era, digamos, lo único que había allí, porque en Barinas había también una cosa importante con la producción de tabaco. Claro. Incluso, creo que eso lo mencionábamos en el episodio de Paz, de cómo su papá trabajaba para el estanco de tabaco. Claro. El papá de Páez trabajaba en el estanco de tabaco y era además parte del negocio que por ahí lo comentamos, que al mismo Páez de carajito se lo lleva el cuñado y lo que hace es ponerlo a trabajar. Y también estaban metidos en el negocio del tabaco, además de la pulpería y esa vaina. Entonces sí, es verdad. Y bueno, y estamos hablando que esto es para los lados de Portuguesa también. Occidente. Pero bueno, la zona sí tenía unas plantaciones de tabaco importantes. Claro. Y el producto más importante del occidente, sobre todo para la región andina, era el café. Que, ojo, no era el más relevante de toda Venezuela, pero era el segundo. Y entonces, bueno, hasta el punto de que ya cuando llegó la independencia de la República, ya fue el mundo del café que se convirtió en el producto principal de la nación. Pero sigamos adelante, porque no era esto lo único. O sea, ya hablamos de ganado, hablamos de tabaco, hablamos de café, pero también había otros productos como el algodón en los actuales estados de Aragua y Bolívar, porque también en Angostura había una cuestión allí de algodón y coño, era según se cuenta de muy buena calidad. Pero lo que digamos que era la estrella del arbolito, la parejita secreta, el Miss Venezuela, los productos económicos de la nación,
era el cacao. Ah, no, claro. De las zonas de la región costa-montaña, es decir, los actuales estados de Aragua, Miranda, Anzoátegui y Sucre, con unas grandes haciendas monopolizadas por siglos por los mismos dueños, que eran unas familias a las que llaman precisamente, y con un dato bueno, un dato almerístico, los llamaban los grandes cacaos. Claro, es un chayán, ¿no? Claro, o sea, ¿qué era un gran cacao? O sea, ¿por qué la gente habla de un gran cacao? Bueno, una persona que portaba las lucas, precisamente porque era propietario de una hacienda cacaotera de gran extensión, es decir, gran por grande y cacao por el fruto, es decir, gran cacao. Esa persona quedó allí por siglos para hablar de una persona luqueada como podemos ver Claro, hasta el día sí. de hoy. O sea, simplemente, no, son un gran O sea, cacao. ya se llama Viene el de ahí. hermanazo. Para que dice la ¡Eso! Pero no solamente el cacao, porque, o sea, recordemos que para hacer chocolate requieres cacao, azúcar y leche. Y precisamente esta gente también producía azúcar, porque en las mismas zonas de los valles de Aragua habían pequeñas plantaciones de caña, que estas no eran tampoco tan relevantes como lo del cacao, pero sí tenían cierta producción. O sea, no eran, por decir algo, lo que ocurría en Dominicana, en Barbados, que eran grandes islas, que eran una gran plantación. Pero igual se daba para la producción de chocolate y también para exportar. Pero esto nos muestra también algo importante, que era la razón por la cual los valles de Aragua eran la zona donde había que estar, por lo fértil de la tierra. Porque en esa tierra, sí, podías sembrar cacao, pero también si te da la gana, podías sembrar azúcar. Y si por decir algo, ay, no quiero sembrar nada, vamos a soltar unos toros aquí, también se podía, porque, o sea, las vacas podían pastar allí. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual esta zona del centro, los valles de Aragua y Miranda, era la más poblada, porque, o sea, había trabajo, había formas de producción. Entonces, todo esto hacía que, coño, esa era la zona donde había que estar, había que producir. Y por eso es que se centraba más que todo allí, porque como era una zona tan fértil, cualquier cosa crecía y, coño, de ahí puedes desarrollar cualquier tipo de agricultura que te diera ganancia en ese entonces. Y eso eran los terrenos o predios exclusivos que tenían ahí para ellos los mantuanos de Caracas. Claro, o sea, ahí es lo que se veían los apellidos: Toro, Tovar, Bolívar, Ponte, Palacios. O sea, todos emparentados Sí, entre sí. Herrera. incluso, bueno, no te lo comentamos en el episodio de Antonio Nicolás Briceño, el Diablo, que él era vecino, su hacienda era vecina de la de Bolívar, allá en los valles de Aragua, y tuvieron un peo. Ah, claro que sí. Y él estuvo casado con una Jerez de Aristigueta. Entonces, por ahí también tenían allá sus terrenos. Entonces, es interesante ahí también el hecho de que los valles de Aragua, que esa zona que es fértil y útil por donde lo veas ahí, puedes sembrar o soltar unos todo lo que sea, fue, bueno, la base de las riquezas de los mantuanos caraqueños. Y hasta el día de hoy, porque, o sea, si vamos al punto donde queda la hacienda Santa Teresa, la del Ron, Valles de Aragua. Oye, ¿verdad? Diablo. Exacto. Es una ciencia. No, sí, senda ciencia. O sea, la ciencia del ron, más que la del rugby. Pero bueno, esa es la razón, ese es el beta con la distribución de la población en Venezuela. O sea, todo ahí y hasta el día de hoy. Muy bueno, muy bueno. Entonces sí, nosotros teníamos un peladero aquí, porque cuando vamos al nivel macro, digamos, que es que la Capitanía General de Venezuela era una cosita ahí como insignificante frente a lo que teníamos alrededor, pero bueno, había una actividad económica importante en esos puntos que estaban poblados en ese momento. Mira, nosotros, bueno, ya cerramos con esto, ¿no? Esta es la última, mano. Sí, esta es la primera y muy buena nos quedó. O sea, esto está bueno para arrancar el año, panadería. Sí, panales, informativo, de verdad. Espero que les haya gustado este primer Chayán se llama Elmer del año. Nosotros vamos a seguir siendo la tarea. Métanse en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, el Sendo Beta. Ahí está en la descripción del video y también en Spotify, en la plataforma digital. Ahí está el enlace para que ustedes dejen sus preguntas. Y bueno, nosotros hagamos la tarea y le traigamos aquí la respuesta, mira, como es real, y ahí le vamos a dejar también las fuentes para que ustedes sigan informándose más. Así es, así es, así es. Recuerden que también salimos por el canal de Lara Farías en YouTube. Salimos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. En la página web pueden descargarse los episodios si
Si tienen un internet débil, simplemente un rato que tengan internet lo descargan y lo tienen para escucharlo cuando y donde quieran. ¿Qué más, Panadería? Sigan vacilando el Corito Histórico. Mira, nos ayudan muchísimo compartiéndolo. Si usted conoce a alguien que le guste la historia o alguien que le estaba porfiando, que Carlos Andrés regaló el Sierra Nevada a Bolivia, mándele esto para que, agarre mínimo y también aprenda ahí misterio, ciencia y locura que traemos nosotros en el Corito Histórico. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Chayán se llama Elmer, número 45. Me quité ya.